Conseguir una AMD RX 590 por 60 euros ha sido toda una ganga. Si ya cuando nos hicimos con una 580 por 50 fue una locura, cuando vi esta 590 a 60 euros fue algo que no pude evitar. Pero lo que sí que es verdad es que en el caso de la 580 todo funcionó perfectamente, pero no quiere decir que en esta ocasión esto no sea una estafa. Al llegar todo parece como tiene que ser, viene muy bien protegida y en una caja que sí que es cierto que no es tan bonita como las ensambladoras normales de tarjetas gráficas, pero es que en algo tienen que ahorrar para conseguir estos precios, y nada más sacarla de la caja, como podemos ver, parece ser que todo está en orden. Viene con un disipador pintado en negro que me parece bastante bonito, con 4 heat pipes. Además, esta gráfica viene con conexiones de sobra, contando con 3 DisplayPorts y un HDMI. Eso sí, en este caso viene sin backplate. Y después de una primera revisión, aunque el disipador está completamente nuevo y no tiene ningún signo de uso, no puedo decir lo mismo de la placa. Por encima de la propia placa parece que hay restos de una limpieza mal hecha. Pero aparte de esto, viendo que todo está en orden y bien, vamos a ver dónde está el truco. No parece que esto sea una estafa de momento. Para empezar, estuve buscando pistas de algún indicativo extraño en el anuncio de AliExpress, como en el caso de la 580, donde tenía el sufijo de 2048 SP. Y sí que tiene algo raro. Es un sufijo GME, que después de una pequeña búsqueda resulta ser un modelo de 590 sacado 2 años más tarde por AMD únicamente para el mercado chino. Y resulta que las diferencias con respecto al anterior modelo es que pese a tener los mismos núcleos que la 590 viene con unas frecuencias bastante más reducidas. De hecho, se acercan más a la 580 que a la 590. Cuenta con una base de 1257 MHz, que es idéntica a la frecuencia base de la 580 y bastante por debajo de la 590, y con una turbo muy poco superior. No es que esté entre medio de las dos, sino es que está a 0,040 MHz por encima de la 580. Esto suena muy familiar, ¿verdad? Lo que nos está indicando, y más conociendo un caso anterior, por lo que tenemos que sospechar, es que quizá AMD llamó a esta GPU una 590, pero están usando el núcleo de una 580 con un pequeño overclock solo para diferenciarla. Vendría a ser algo como lo que vimos en el sufijo de 2048 SP. Al final hicieron las 1001 por tal de ahorrar dinero y vender más cuando la minería de criptomonedas estaba en pleno rendimiento. Así que lo mejor va a ser probar por nosotros mismos si el rendimiento es el que toca para esta 590. Entonces vamos a conectarla al equipo de pruebas, donde nada más empezar no hay imagen, los ventiladores arrancan pero no hay señal. Aún así, no nos dejemos llevar por el pánico, porque gracias a que este procesador cuenta con gráficos integrados, puedo conectar el HDMI a la placa base y ver si iniciando en Windows contamos con algún tipo de reconocimiento de la GPU aunque no tengamos imagen. Y a través del procesador sí que conseguimos entrar en Windows y accediendo al monitor de recursos podemos ver cómo nos muestra que hay una RX 590 GME conectada. Y ya que Windows nos está mostrando que reconoce la tarjeta gráfica, esto es algo raro porque si no funcionara bien tampoco la reconocería. Entonces de lo primero que sospecho es de la BIOS, por el hecho de venir de un ensamblador tan extraño. Así que mi primera reacción a esto fue contactar con el fabricante y debo decir que respondieron muy rápido, y después de mandarles unos vídeos, su conclusión fue la misma que la mía, que la BIOS de la tarjeta debía de estar mal, así que me pidió 5 minutos y me acabó mandando bastantes versiones de BIOS para que las probara. Concretamente me mandó 9 versiones y lo mejor es que puedo probar a instalarlas con Anti-Flash directamente en Windows, dado que está reconociendo la tarjeta gráfica. Y después de bastantes intentos debo decir que no me dejó instalar ninguna, todas mostraban un error u otro, como si no fuera una BIOS compatible con este modelo de tarjeta gráfica. Básicamente porque si nos fijamos en el product number, no coincidían y no podía instalarlo. Y no solo eso, que sino mi conclusión ha sido que quizá la actual BIOS estaba lo suficientemente corrupta como para provocar esto y que quizá tenía que forzar la instalación. Que por suerte por casa cuento con un pequeño aparato para conectarme directamente al chip de la BIOS y probar de hacerlo de esta forma. Entonces es cuestión de ponerse manos a la obra. Ahora hay que localizar cuál es el chip de la BIOS, que por suerte al no tener backplate no debemos desmontar nada porque lo encontramos en la parte trasera. Además, en la búsqueda de este chip me he dado cuenta de algo: la pegatina que indica el número de modelo de tarjeta gráfica es algo confusa. Pone que es una RX 590, lo cual en teoría está bien, pero incluye el sufijo 2048 SP. Y para los que no ven nada raro en esto, es muy extraño porque ese sufijo se usa solo en la 580 2048 SP, que como ya hemos dicho era una versión que contaba con el núcleo de la 570 overclockeado. Además, los 2048 SP hacen referencia a los Stream Processors, a un tipo de núcleos, y en teoría tanto la 590 como la 590 GME cuentan con 2304. Es todo muy confuso, la verdad. Lo primero que se me ocurre es que esta pegatina pueda estar mal hecha, pero lo confirmaremos más tarde. Entonces, sin saber lo que está sucediendo con esta tarjeta gráfica, con esta etiqueta tan confusa, tenemos otros problemas, y es que no arranca. Así que después de forzar todas las BIOS que me mandó el fabricante y ver que ninguna funcionaba, empecé a buscar BIOS alternativas por internet y de la misma forma no obtuve resultado. Entonces, llegados a este punto, tengo que ser sincero,
Aquí me rendí y decidí dejarlo para devolver el producto al fabricante y hacer un vídeo y contar esto y ya está. Pero unos días más tarde, habiendo recuperado las fuerzas y aún así con la disputa abierta tanto en AliExpress como en PayPal para devolver el producto, decidí darle otra oportunidad. Así que lo primero que me tocó hacer fue abrirla para ver el número de serie del chipset, bueno, digo del núcleo, del procesador de la tarjeta gráfica, con la única intención de ver qué estaba pasando, porque si el número de serie del núcleo gráfico coincidía con el de una 590, seguramente quería decir que esta gráfica estaba mal y que no había nada ni ninguna forma de que funcionase, pero si no, había todavía algunas cosas por intentar. Así que una vez abierta, echándole un vistazo a ese número de serie tan largo y con esa pegatina queriendo decir que era reacondicionada, me di cuenta de seguida que el núcleo gráfico no pertenecía a una 590, sino que era de una 580. Y yo todas las BIOS que probé eran de versiones de 590, así que toca volver a dirigirse a Tech Power App y ahora buscar una versión de la BIOS para esta 580. Y de nuevo, sigue sin funcionar. Sigue habiendo una gran frustración al encender el ordenador y no tener imagen a través de la tarjeta gráfica, aunque vemos cómo arrancan los ventiladores. Incluso he probado en deshabilitar la gráfica integrada del procesador por ver si forzando de esta manera conseguía tener imagen, pero no. En este punto solo pueden ser dos cosas. Quizás soy yo que estoy instalando mal la BIOS, o quizá no hay remedio para esta tarjeta gráfica, pero al tomarme un pequeño descanso y pensar sí que me di cuenta de algo distinto. Había una BIOS con la que no conseguía tener imagen ni a través de los gráficos integrados del procesador. Era con la BIOS de la marca Sapphire, de la RX 580. No tenía imagen por ningún lado. Y eso puede ser un pequeño detalle que cuando has probado más de 30 versiones de BIOS con distintas configuraciones, puede ser que no le prestes atención alguna, pero es algo importante, porque la gráfica dedicada del procesador está en automático. Esto quiere decir que si detecta correctamente una tarjeta gráfica, va a permanecer apagada o no va a funcionar. Siempre va a tener preferencia la gráfica dedicada. Y esto solo puede significar una cosa. Aunque yo no lo esté viendo en el monitor, el ordenador está mandando la imagen a través de la gráfica, porque no se ha quedado en ningún tipo de error de arranque. De ser así, tendríamos algún LED de error encendido en la placa base. Así que llegados a este punto debo decir que cualquier descubrimiento o nueva pista es energía para seguir probando. Y aquí, teniendo una BIOS que teóricamente funciona, lo único que queda por probar es que aunque la BIOS de Sapphire cuenta con las especificaciones de 3 puertos DisplayPort y un HDMI, quizá el HDMI está dando problemas, así que toca probar las otras salidas de DisplayPort. Moviéndonos a la segunda salida de monitor llega la sorpresa. Ahora sí que tenemos imagen y el ordenador detecta la tarjeta gráfica ahora como una RX 580. Por seguridad también probé el resto de tomas DisplayPort para comprobar que funcionaba perfectamente y no había ningún problema, así que seguramente tiene algún problema con el controlador del HDMI. Prefiero tener una gráfica que funciona pero con una salida menos a que no funcione para nada. Seguro que la mayoría ahora pensaréis que si hubiera probado esto antes habría funcionado sin problema y me habría ahorrado todas estas versiones de la BIOS, pero no es así. Antes no era funcional ni con la antigua BIOS porque cuando nos dirigimos al administrador de dispositivos, al intentar ver los drivers de la tarjeta gráfica presentaba algún problema. Ya lo podíamos ver con un pequeño icono amarillo, incluso no podía instalar los drivers de Adrenaline porque daban error, cosa que ahora puedo hacer, porque incluso he tratado de volver a restaurar la BIOS original que ya la guardé antes de hacer ningún cambio y probar con las salidas DisplayPort y de esta forma seguía sin funcionar. Después de toda esta aventura entonces ahora sí que podemos ver cómo rinde la que debería de llamarse una RX 580. Y empezando como siempre por algo fácil, en League of Legends no tiene problema alguno, el desempeño de la gráfica es más que suficiente y no es una situación que ponga en ella mucho estrés, que digamos. Obtiene tranquilamente entre 100 e incluso más de 200 FPS. Entonces ahora nos dirigimos a GTA V, en su benchmark donde a primera vista parece no haber nada raro, obteniendo un framerate jugable, pero justo en eso deberíamos fijarnos. Esta tarjeta gráfica debería de ser capaz de mover este juego sin problema alrededor de los 100 FPS a 1080p. Con los ajustes en alto, y en este caso estamos con los ajustes en medio y bajo. Entonces vamos a probar otro juego. En Apex Legends es donde me he dado cuenta que algo serio estaba sucediendo, porque el rendimiento está muy por debajo de lo que debería de ser. Nos movemos en torno a los 20 FPS, que son muy injugables, y solo por descartar que el problema no estuviera en algún otro elemento, volví a conectar otra 580 que tenía por casa, y esta no tenía problema alguno. Entonces estaremos viendo que el rendimiento que tiene esta gráfica con el que debería de tener es muy distinto. Y evidentemente esto se traduce a otros juegos como podría ser Fortnite.
Pero, ¿qué está pasando ahora? Nos tenemos que fijar en las temperaturas de la gráfica. Están siempre alrededor de los 30 grados, que aunque veamos que esté al 100%, pondría la mano en el fuego a que no es así. Una tarjeta gráfica difícilmente se mantiene a esa temperatura estando al 100% de rendimiento. Así que estamos teniendo algún problema de optimización o simplemente a este modelo le ocurre algo serio. Mi única conclusión es que quizá esta versión de BIOS que le he instalado no es la correcta y le está impidiendo funcionar bien, por lo que me he sumergido de nuevo en probar numerosos modelos de BIOS distintos a los primeros sin ningún resultado. He estado probando varias BIOS de distintas marcas, XFX, Asus, Gigabyte, Sapphire, incluso Dataland, que es otra marca china a la que se asemeja mucho, y debo de decir que pese a que en algunas no funcionaba o tenía pantallazos verdes, en las que funcionaba tenía exactamente el mismo problema. Así que yo creo que el problema debe de estar situado o en el núcleo que sea defectuoso, que sinceramente lo dudo, o en algún problema en las líneas de entrega de potencia. Pero de nuevo, esto ha sido una batalla de bastantes días, aunque para vosotros esté en un vídeo muy comprimido. Me he dado cuenta justo el día de subir el vídeo de cómo solucionar esto, y después de indagar en lo más profundo, he mirado en la superficie porque había algo que se me estaba escapando. Al mirar las frecuencias del reloj del núcleo, he podido descubrir que sí que hay un problema. Estamos jugando con la gráfica al 100%, pero está funcionando a 300 MHz. Recordemos que deberíamos estar alrededor de los 1300. Así que, bingo, hemos encontrado el problema. La gráfica se queda atascada a esa velocidad y puede que sea por la BIOS o los drivers. Hay algo que no es del todo compatible, y al tratar de mirar la frecuencia fijada en MSI Afterburner no conseguía cambiar nada, pero la forma de solucionarlo ha sido en el software de AMD, fijar una de las frecuencias más altas como la mínima y la máxima para que no cambien los valores. Está pasando algo porque no detecta cuándo debe permitir al núcleo funcionar a mayor velocidad. Algo debe suceder en los drivers, pero esta es la mejor solución a no ser que sepáis programar internamente en la BIOS, o si tenéis alguna mejor idea no dudéis en dejármelo en los comentarios. Ahora sí, después de estar probando distintos juegos tenemos el rendimiento que tanto deseábamos a un precio ridículo. Nos ha traído muchos dolores de cabeza, pero vaya si ha valido la pena. Y al final, aunque creía que no lo conseguiría, lo hemos podido solucionar todo. Obtenemos un muy buen rendimiento en 1080p, pudiendo jugar en todo prácticamente al máximo e incluso podemos buscar esas experiencias de 144 Hz en eSports haciendo algunos ajustes por tan solo 60 euros. Pero esta aventura ha estado llena de problemas y al tratar de sacar todo el rendimiento final y hacer pruebas de estrés para comprobar la estabilidad, me he encontrado con un último bache: apagones después de 20 minutos de un uso intenso. Por suerte esto ha sido muy fácil de solucionar, ya que después de comprobar las temperaturas he podido ver que los drivers no solo afectaban a la velocidad del núcleo, sino que tampoco detectaba correctamente la velocidad de los ventiladores, y los pantallazos grises eran provocados por demasiada temperatura. Así que con una buena curva de ventilación en MSI Afterburner hemos solucionado todos los problemas manteniendo unas temperaturas máximas de alrededor de los 50 grados, aunque es bastante ruidosa y podríamos sacrificar algo de temperatura para reducir ese ruido. En conclusión, me ha llegado un modelo defectuoso aparte del engaño de AliExpress indicando una 590 que realmente es una 580. Pero he visto otras opiniones por internet de gente que no ha tenido este problema de rendimiento, simplemente se han dado cuenta también de la estafa en el nombre y ya. Yo sinceramente estoy por comprar otra para ver si ha sido únicamente mi unidad, pero por lo demás, para los aventureros no creo que sea una mala opción, teniendo en cuenta el precio que pagamos por el rendimiento que obtenemos. Eso sí, sabed que es una 580 y no una 590. Con esto dicho, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.